está de enhorabuena porque de ahí han salido dos de sus candidatas mayores a ser fallera mayor de Valencia. Nos encontramos con una de ellas, ella es Camila Román Pérez, que viene de la falla Reino de Valencia San Valero. Vamos a conocerla un poquito más y primero que nada, Camila, darte la enhorabuena y preguntarte cómo estás. Pues muchas gracias y estoy muy feliz, la verdad que es que aún no me lo creo. Es una sensación maravillosa y estoy muy contenta de poder vivir esto. Supongo que es un sueño cumplido. ¿Te esperabas algún día estar hoy aquí? A ver, obviamente lo sueñas, o sea, yo lo soñaba en mi cama antes de dormir, digo, ojalá pues algún día, pero sinceramente no me lo esperaba porque llegas a Fonteta, ves 73, bueno 72 en este caso, preciosas candidatas válidas y dices, pues es muy difícil, no pasa nada, estamos aquí, lo pasamos bien, pero bueno, no se puede. Y cuando dijeron mi nombre fue, pues sí se puede. Sí se puede, claro que sí, Camila. Y para quien no te conozca, cuéntanos quién es Camila, cuántos años tiene, a qué se dedica o qué estudia y cuáles son sus aficiones. Vale, Camila es una chica de 22 años que ha acabado la titulación, o sea, de integradora social y ahora se va a poner a estudiar el B2 de inglés y el MICHA. Estoy buscando academias aún porque con todo esto no me da tiempo para poder opositar en un futuro. Y luego también tengo la carrera de clásico y contemporáneo, entonces por las tardes sigo formándome en danza urbana y a la vez soy profesora de hip hop y de contemporáneo. Y, ¿Te queda tiempo para aficiones? Sí, no, también aparte ayudo en el negocio familiar. Madre mía. Sí, y luego ya de aficiones pues me gusta bailar como ya sabéis. Me gusta mucho cocinar, la repostería, me gusta el dulce porque me encanta comer dulce, entonces va a la par. Claro. Y luego mucho bajar a la falla los viernes con mi familia, con mis amigos y cenar ahí, estar con mis amigos, el cine, leer, muchas cosas. Muchas cosas, pero eres fallera, ¿verdad? ¿Te gusta estar en la falla? ¿Cómo lo disfrutas? Pues bueno, lo primero que hago es todos los viernes bajar a comer, estar con la gente, luego estoy encargada de playbacks, entonces siempre Obviamente, porque te gusta el baile, no podía ser otra la responsable. Claro, entonces pues me encargo de los playbacks con los nenes, las nenas, entonces pues, estoy ahí siempre. Muy bien. ¿Y de las fallas, de los actos falleros, con cuál te quedas? De los actos, qué difícil. Te dejo que escojas dos, venga. La planta me gusta mucho porque sobre todo este año ha sido muy especial porque era el primer día, o sea siempre es el primer día, pero es el día que veo a todo el mundo, ¿no? Es como reencontrar como en Navidad con la familia, porque para mí mi falla es mi familia, es una falla pequeña, pero grande. Y la verdad que ellos y ellas son mi familia. Entonces es reencontrarme con ellos y me gusta mucho la planta. Y luego de la semana de fallas, pues bueno, y si no, ¿tienes de la semana de fallas? Puedes elegir fuera también. Si no, pues este año es que mi presentación, me gusta la presentación de mi falla, pero es que mi presentación fue mágica. No porque sea la mía, sino que en mi falla nunca se ha hecho, bueno, se hicieron una vez, pero no suelo hacer teatros. Y mis amigos de la falla hicieron un teatro y nada, me puse a llorar, fue emocionante y es que no lo puedo olvidar. Y desde aquí, gracias. Muy bien, Camila. Y si fueras fallera mayor de Valencia, ¿por qué crees que podrías ser tú la fallera mayor de Valencia? Pues porque es, bueno, como todas, y porque todas somos amantes de las fallas, obviamente. Me gusta mucho la cultura, la tradición, las fallas en sí. Y soy muy alegre, muy positiva, muy cercana. Y en estos tiempos que corren, la verdad que son cualidades. ¿De alegría? Sí, yo creo que sí, vaya. Y no sé. Muy bien, pues oye Camila, que tengas muchísima suerte y te voy a pedir para terminar la entrevista que mires a la cámara, cojas el micro, le haces un mensaje a quien tú quieras. Vale. Todo tuyo. Muchas gracias. Pues nada, como ya he dicho, quiero agradecer otra vez a mi falla por siempre estar conmigo, en las buenas y en las malas, siempre, por lo que hemos vivido con toda la pandemia, por todos los Zooms que hemos hecho, de verdad que gracias, que siempre han estado conmigo y es que no tengo palabras, sois mi familia y lo sabéis. Y luego también quiero agradecer al jurado, porque no sé qué habéis visto en mí, pero gracias, estoy muy feliz. Y para acabar, y no menos importante, a mi familia, a mi madre y a mi padre, que siempre estáis ahí. Gracias por aguantarme, por quererme y por hacerme. Nada. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ti, de verdad.